¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos hombres parecen destinados al fracaso mientras que otros, partiendo del mismo punto, construyen fortunas inmensas y dejan legados eternos? ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una rueda que gira, sin parar, trabajando duro, intentando hacer todo bien, y aún así nada cambia? Conozco ese sentimiento, no por haberlo escuchado de otros, sino porque yo mismo lo he vivido. Steve destrozado, arruinado, humillado, invisible, pero Heian, punto de inflexión que separa a los derrotados de los imperios. Y hoy te voy a mostrar 7 lastres que tuve que abandonar para construir mi fortuna, forjar mi liderazgo y convertirme en un hombre imposible de ignorar si sigues desperdiciando tu vida con los errores que vamos a exponer aquí. Nada, pero si tienes el valor de abandonar esos vicios mentales y actitudes saboteadoras, tu vida cambiará con la velocidad y la fuerza de un imperio en construcción. Y sí, el imperio será tuyo. Ahora bien, si te interesa este tipo de verdad directa y transformación real, estás en el lugar adecuado. Quédate conmigo hasta el final y suscríbete a este canal, porque aquí no te ofrezco motivación pasajera, te ofrezco poder. Empecemos. Lo primero que abandoné fue la necesidad de aprobación. ¿Quieres saber el camino más rápido hacia la pobreza? Intentar complacer a todo el mundo. El hombre que vive buscando aplausos nunca escucha su propia conciencia. Tuve que enterrar el deseo de parecer bien ante los ojos de los demás para empezar a construir algo verdadero ante mis propios ojos. Cuando empecé a construir mi fortuna, mucha gente se rió. Decían que soñaba demasiado alto. ¿Qué debía ser? Más realista, respondí con silencio y trabajo. La verdad es que los aplausos llegarán, pero solo después de que hayas vencido. Antes de eso, se burlarán de ti. Y eso es parte del proceso. Los imperios se construyen en silencio, ladrillo a ladrillo, sin público. La segunda cosa que abandoné fue la adicción a la comparación. Mientras perdía el tiempo mirando el éxito de los demás, mi vida se estancaba. No hay nada más paralizante que observar la cosecha de los demás sin plantar la propia. Descubrí que la comparación es una forma refinada de cobardía. No, distrae, nos debilita y mata nuestra identidad. Así que hice un pacto. Solo compararía mi vida de hoy con la de ayer, y solo aceptaría como rival al hombre que fui la semana pasada. Eso me dio enfoque, eso me dio poder, eso me dio progreso. La tercera cosa que tuve que abandonar fue la mentalidad de escasez. Ese es el cáncer silencioso de la mayoría de los que fracasan. Creer que no hay suficiente, que el éxito de los demás disminuye el tuyo, que el dinero es un juego de suma cero. Tuve que arrancar esa creencia de raíz. La abundancia solo aparece para quienes actúan como si existiera. Cuando empecé a invertir, aunque fuera poco, lo hice con audacia. Cuando empecé a contratar a personas mejores que yo, aunque tenía miedo, lo hice con fe. La mentalidad de escasez me mantenía en un círculo de supervivencia. La mentalidad de abundancia me llevó al dominio. Una cuarta cosa que abandoné en la procrastinación, disfrazada de preparación. Muchos dicen que están estudiando, planificando, esperando el momento adecuado. Mentira, tienen miedo. Y el miedo disfrazado de prudencia es lo que hace que pase una década y no pase nada. Yo era ese hombre. Estudiaba, leía, escuchaba consejos, pero no actuaba. Hasta que comprendían la acción imperfecta construye imperios. La planificación sin acción es solo una excusa elegante para el estancamiento. Y entonces decidí, todo plan que no pudiera iniciarse en las próximas 24 horas. No era más que una ilusión. La quinta cosa que abandoné fue la convivencia con personas mediocres. Esa decisión fue dura. Algunos eran amigos de la infancia, otros compañeros de trabajo. Pero me di cuenta de que el entorno moldea al hombre. Si te rodeas de gente que se queja de la vida, te enfermas. Si te rodeas de gente que se ríe de la disciplina, pronto te estarás riendo también, pero de tu propia miseria. Reemplacé las conversaciones sobre fútbol y chismes por diálogos sobre eficiencia, ganancias y visión a largo plazo. Eso sucedió. Mi mente dejó de ser un pantano y se convirtió en una forja. La sexta cosa que abandoné
fue el romanticismo por el sufrimiento. Existe una cultura que glorifica el sufrimiento como si fuera una virtud. No lo es. Sufrir puede ser noble si te transforma, pero vivir sufriendo, como si eso te hiciera moralmente superior, es un veneno. Tuve que entender que el dinero no es sucio, que la prosperidad no es un pecado, que la ligereza no es futilidad, y cuando acepté que ser rico era un deber, para mí, para mi familia, para el mundo en el que quería tener un impacto, comencé a prosperar. Así de simple. Ni, por último, la séptima cosa que abandoné fue la falta de disciplina emocional. Era esclavo de mis emociones. Si me levantaba mal, no trabajaba. Si alguien me criticaba, pasaba días dándole vueltas. Eso me costó caro. Aprendí, con dolor, que un imperio se construye con acero, y no con sensibilidad. La disciplina emocional es lo que separa a los grandes de los comunes. Tienes que aprender a actuar, a pesar del miedo, a concentrarte a pesar de la ira, a mantener tu rutina a pesar de las frustraciones. Porque si tu mente es un campo minado emocional, tu fortuna nunca serás el enemigo invisible de tu propio éxito. Estas fueron las 7 anclas que tuve que soltar, y cada una de ellas fue una batalla. Pero te lo digo con toda claridad, si no hubiera abandonado esas cosas, todavía estaría arruinado. Why, que eso estaría desperdiciando mi vida. Ahora quiero que me digas en los comentarios, ¿cuál de estas 7 anclas reconoces en tu vida hoy? ¿Cuál de ellas vas a abandonar esta misma semana? Responde con sinceridad, porque solo quien se enfrenta a su propia mediocridad puede superarla. Tienes que entender algo de una vez por todas. No hay milagros para quienes siguen alimentando los mismos hábitos de fracaso. Lo que transforma a un hombre arruinado en millonario no es la suerte ni la piedad del destino. Es una sucesión de decisiones duras, solitarias y a menudo impopulares. Cuando me vi rodeado de deudas y desprecio, me di cuenta de que nadie vendría a rescatarme, y esa percepción me liberó. Fue en ese preciso momento cuando empecé a construir, y todo comenzó con una decisión brutal. Me volví intolerante con todo lo que me mantenía pequeño, pero verás, abandonar los viejos hábitos no es suficiente. Hay que sustituirlos por principios de imperio. La eficiencia absoluta se convirtió en mi norte. Cada acción, cada hora, cada persona a mi alrededor pasó a ser evaluada bajo un único criterio: ¿contribuye al crecimiento o retrasa el proceso? Y aprendí que la eficiencia comienza en la mente. Mientras tu mente esté en guerra consigo misma, serás lento, confuso e improductivo. Por eso, cada día, al despertar, incluso antes de mirar el reloj, definía mi estado de ánimo. Con el control de la mente es más valioso que despertar con dinero en la cuenta, porque la mente forja el Oran. Imperio comienza en lo invisible. Nace cuando dices no a todo lo que desperdicia tu energía, a personas que se quejan, noticias que te debilitan, distracciones disfrazadas de entretenimiento. Cerré la puerta a todo eso, y al hacerlo, el silencio me entregó algo que nadie me había dado hasta entonces en claridad. Claridad sobre quién era, que quería construir y que necesitaba destruir en mí para llegar allí. Otra elección vital que transformó mi trayectoria fue asumir el control radical de mi tiempo en escucha. Quien controla su agenda, controla su vida. Yo era esclavo de la improvisación, rehén de las urgencias de los demás, prisionero de la distracción, hasta que me di cuenta de que la ausencia de una rutina estructurada era uno de los principales factores que me mantenían pobre. Entonces, establecí un orden implacable en mis días. No como un robot, sino como un constructor de imperios. El tiempo es el cemento de la grandeza. Desperdiciarlo es enterrar tu propia historia antes incluso de escribirla. En ese proceso se impuso otra verdad, a la importancia de elegir aliados superiores. Al principio, intenté hacerlo todo solo, por orgullo, por miedo a ser traicionado, por ego. Pero aprendí de la vida y de los negocios que el verdadero poder no está en hacer todo con tus propias manos, sino en rodearte de talentos que amplíen tu visión. Empecé a contratar a personas mejores que yo, a confiar, a delegar con inteligencia, y al hacerlo, descubrí que liderar no es controlar,
es liberar el potencial de los demás. Un verdadero imperio es un organismo vivo, y cada persona en el lugar adecuado se convierte en un órgano vital para su expansión en la productividad. También dejó de ser una opción y se convirtió en una filosofía de vida. No trabajo por trabajar. Cada tarea que realizo tiene un motivo, una conexión directa con mis objetivos finales. He eliminado las prisas inútiles y he sustituido el ajetreo por la concentración. He aprendido que la velocidad sin dirección es solo movimiento, y el movimiento sin resultado es un desperdicio. He aprendido a medir el progreso no por lo que hago, sino por lo que resuelvo. Y cuando empiezas a pensar en términos de impacto, todo cambia. Trabajas menos, ganas más y descansas mejor. Sin embargo, quizá el mayor cambio haya sido espiritual. No me refiero a la religión. Me refiero a la misión, a un propósito innegociable. Cuando descubrí que la riqueza que estaba construyendo no era solo para mí, sino para servir, transformar y bendecir otras vidas, mi energía se multiplicó. Despertar con un propósito te hace imbatible, y en ese momento comprendí algo que cambió mi destino. A la generosidad no es caridad, es estrategia. Es alianza con el flujo de la abundancia. Cuando comencé a donar de forma intencionada, tiempo, dinero, conocimientos, el universo respondió, porque todo lo que ofreces vuelve multiplicado, pero solo cuando se da con claridad y visión. Y en ese proceso de dar, una de las decisiones más importantes que tomé fue abandonar cualquier idea de riqueza sin legado. No estoy aquí para acumular cifras. Estoy aquí para construir algo que perdure más allá de mi existencia. Y esa mentalidad de eternidad lo cambia todo. Empiezas a rechazar atajos. Empiezas a construir con materiales que resisten las tormentas. Empiezas a invertir en personas, no solo en resultados. Empiezas a vivir con urgencia, pero sin desesperación. En cada una de estas decisiones me llevó un paso más allá, pero ninguna de ellas habría sido posible si no hubiera dejado de mentirme a mí mismo. Sí, esa es la raíz de la transformación. Al dejar de engañarse a uno mismo, tuve que mirarme al espejo y admitir que mis excusas no eran más que disfraces. Para mi pereza, mi miedo y mi falta de disciplina. Fue doloroso, pero fue liberador. Y ese día dejé de ser una víctima y me convertí en el arquitecto de mi imperio. Ahora quiero que me respondas. ¿Cuál es la mentira que todavía te cuentas a ti mismo todos los días? La mentira que te mantiene parado, estancado, esperando algo o alguien que nunca llegará. Comenta aquí abajo. Declara la guerra a esa mentira, porque solo cuando sea destruida, tu verdad podrá nacer. Cuando finalmente corté todas las ataduras que me mantenían pequeño, me di cuenta de algo que pocos se atreven a ver en la vida que llevaba. Era una consecuencia directa de las permisiones que me daba. Permitirme pensamientos débiles, permitirme excusas, permitirme desperdiciar. Todo eso era como firmar, cada día, un contrato con la mediocridad. Pero cuando rompí ese contrato, cuando me exigí un nuevo estándar, el mundo comenzó a responder, porque el mundo siempre responde a la postura, no a la intención. Y quizás el más brutal de todos los estándares que tuve que reformular fue el financiero. El dinero, para mí, era un problema. Siempre se escapaba, siempre faltaba, hasta que dejé de tratarlo como un problema y empecé a tratarlo como un aliado. Y más que eso, como un sirviente, porque el dinero nunca debe ser tu amo. Un instrumento para tu construcción, y para eso tuve que aprender a respetarlo. La primera actitud fue simple, pero transformadora. Nunca más gasté un centavo sin una razón estratégica. Cada dólar que salía de mi bolsillo tenía que cumplir una misión a multiplicarse, ahorrarme tiempo o ampliar mi visión. Empecé a pensar como un inversor, y los inversores no compran cosas, compran futuro. Si no producía un rendimiento emocional, financiero o intelectual, no lo compraba. La disciplina financiera es uno de los puentes invisibles que conectan la pobreza con la riqueza, pero pocos lo cruzan porque exige sacrificio. Y yo me sacrifiqué. Sí, sacrifiqué lo superfluo para conseguir lo extraordinario.
Aprendí a diferenciar el deseo de la necesidad, a cortar sin piedad lo que era vanidad disfrazada de comodidad. Empecé a estudiar el dinero como un ingeniero estudia un puente, con precisión, curiosidad y reverencia. El dinero no es místico. Easy matemático obedece a leyes. While la de ellas es simple. Si no controlas tus gastos, nunca controlarás tu destino. Aprendí a registrar, a analizar, a prever y aún más, aprendí a reinvertir. Mi primera ganancia fue pequeña, pero en lugar de celebrar, reinvertí. Y lo hice 100 veces antes de permitirme cualquier lujo. Esa repetición construyó no solo mi fortuna, sino mi autoridad sobre ella en ese momento. También comprendí que todo hombre rico necesita una misión más grande que su propio bolsillo. El dinero por el dinero es un veneno, pero el dinero por el legado, por el impacto, por la transformación, eso sí es combustible puro. Cuando asocié mi crecimiento financiero a un propósito social, espiritual y familiar, todo cobró velocidad, porque la vida solo te da lo que estás preparado para multiplicar. Y la generosidad sin estructura es caos. Entonces, mi misión era clara: construir una estructura inquebrantable que sustentara mi generosidad. Y eso se hace con planificación a principios de cada mes. Me sentaba como un general frente al mapa de guerra. Trazaba escenarios, recortaba excesos, asignaba recursos con estrategia, creé categorías, metas, plazos, porque todo imperio comienza con orden. Y un hombre sin orden está condenado a la repetición de la angustia y la ansiedad. Del no sé dónde se ha ido mi dinero, yo lo sabía. Cartas tenía un nombre, una función y un destino, pero nada de eso tendría valor si no hubiera aprendido a pensar a largo plazo. Ese fue quizás el cambio más doloroso, porque yo era adicto a los resultados inmediatos. Lo quería todo rápido, todo ahora, y el ahora es enemigo de lo duradero. Fue entonces cuando desarrollé una filosofía de construcción progresiva. Empecé a ver mi vida como un edificio, y cada elección como un ladrillo. Eso me dio paciencia, me dio claridad, y lo más importante, me dio consistencia. Ladrillo al día, por sencillo que parezca, construye una fortaleza en pocos años, pero el hombre común no lo ve. Quiere levantar castillos en una semana y frustrado, se rinde. Y entonces vuelve al ciclo de la prisa, la deuda, el colapso. Yo decidí ser paciente, como los constructores de catedrales. Gente que trabaja décadas por algo que tal vez ni llegue a haber terminado, pero que será eterno. Y cuando empiezas a actuar así, el universo te respeta. Aparecen las personas adecuadas. Se revelan las oportunidades. El tiempo deja de ser tu enemigo y se convierte en tu socio. Porque el largo plazo es el terreno sagrado donde florece la grandeza. Pero solo los visionarios pisan allí. Los que viven en el presente se quedan atrapados en el atolladero de la prisa. Y si hay algo que diferencia al hombre común del hombre que construye legados, es esto. El común trabaja por un salario. El visionario construye patrimonio. Él quiere sobrevivir. El visionario quiere dominar. Y el dominio requiere planificación, visión y control. Empecé a pensar como un gestor de fortunas, incluso antes de tener una. Aprendí a leer informes financieros, a entender el flujo de caja, a simular inversiones, no porque fuera rico, sino porque quería serlo. Y el mundo respeta a quienes actúan como si ya lo hubieran conseguido. Quizás ahora te estés preguntando, pero Carnegie, ¿por dónde empiezo? Empieza por el orden, por el control de tu tiempo, de tu dinero, de tu mente. Deja de buscar fórmulas mágicas y empieza a construir sistema. Tu libertad está en la rutina que te resistes a adoptar. Tu fortuna está en las decisiones que evitas, por miedo a parecer radical. Y te diré una cruda verdad: el mundo ya tiene demasiada gente tratando de complacer a todo el mundo. Lo que necesitas son hombres decididos, disciplinados y dispuestos a pagar el precio de la grandeza. De que entender algo que cambió el juego para siempre. Tu vida nunca superará el nivel de tus estándares. Nunca puedes tener suerte. Puedes ganar la lotería de la oportunidad por un instante. Pero si tus estándares siguen siendo bajos, tu realidad volverá al sótano donde siempre has vivido. Porque el universo te devuelve exactamente lo que toleras,
Lo que aceptas es lo que perpetúas, y yo acepté durante demasiado tiempo una vida de escasez, de prisas, de miedo, hasta que me rebelé contra ello. Y decidí elevarlo todo, elevar mi vocabulario, mis horarios, mis relaciones, mis metas, mis emociones, mi vestimenta, y sobre todo, a mis decisiones silenciosas. Porque son esas, las decisiones invisibles, las que definen tu imperio, las que nadie ve, paroti sobis, la hora a la que decides levantarte, lo que comes cuando nadie te mira, lo que ves cuando el mundo duerman, lo que piensas cuando todo sale mal. Esas son las raíces de tu futuro. Y fue en ese subterráneo donde reescribí mi historia. Convertí mi mañana en un ritual de guerra. No se trataba de levantarme temprano. Se trataba de levantarme listo. El hombre común se despierta y es engullido por el caos. El hombre imperial se despierta e impone el orden del día. Elegí ser el arquitecto de mi despertar y eso lo cambió todo. Me preparé como un guerrero que va al frente. Meditación, silencio, lectura estratégica, revisión de objetivos, visualización de la victoria. Ninguno de estos rituales cuesta dinero, pero todos requieren decisión. Y es por eso que pocos los mantienen, porque son simples, pero no son fáciles. Y fíjate, en el mundo moderno, adora complicar lo esencial. Pero yo he aprendido que los imperios más poderosos se construyeron sobre principios simples aplicados con una disciplina absurda. No hay ningún secreto mágico. Hay repetición disciplinada. Mientras los demás buscaban nuevas fórmulas milagrosas, yo perfeccionaba lo básico, y lo básico me hizo crecer mientras otros se estancaban. Porque la disciplina no es un castigo, es libertad. La libertad de no depender más del azar, de no vivir a merced de las emociones, de no ser más rehén del ayer. Y en ese momento, comprendí algo que pocos comprenden. El liderazgo comienza en ti mismo. Antes de liderar negocios, personas o recursos, debes liderarte a ti mismo. La mayoría quiere liderar a los demás, sin siquiera ser capaz de callar su propia mente, sin ser capaz de mantener una rutina durante 7 días, sin dominar su propio cuerpo. ¿Cómo puede alguien así esperar dirigir equipos, finanzas, mercados? No puede, porque el liderazgo no es un cargo, es una actitud, es una elección y un estilo de vida. Empecé a liderar mi propia transformación con mano de hierro. Ya no aceptaba excusas. Si decía que iba a hacer algo, lo hacía. Si prometía algo, lo cumplía. Y si no lo cumplía, lo corregía. Creé un sistema de metas personales con consecuencias. Si fallaba, había un precio. Si cumplía, había una recompensa. Simple, brutal, eficaz. Y eso forjó una versión de mí mismo que nadie más podía detener, porque empecé a confiar en mí mismo. Y la verdadera confianza en uno mismo nace cuando cumples la palabra que te das a ti mismo. Día tras día, con el tiempo, esa fuerza silenciosa empezó a atraer a gente buena, competente, ambiciosa, y me di cuenta de que el liderazgo genera magnetismo, que la grandeza atrae a la grandeza, y que cuando te conviertes en una fuente de claridad, propósito y dirección, los demás se alinean de forma natural. Empecé a formar mi equipo, no basándome en la amistad o la conveniencia, sino en los valores. Gente que vibraba en la misma frecuencia, que no se quejaba, no culpaba, no se detenía. Gente que quería construir algo eterno. Y entonces, todo cobró fuerza. A mi negocio creció. Mis ideas se multiplicaron. Mi influencia se extendió. Cuando lideras con integridad, eficiencia y propósito, el mundo te presta atención. Puede que no lo reconozca de inmediato, pero tarde o temprano, se inclina ante ti. Porque no hay nada más poderoso que un hombre que sabe dónde está, hacia dónde va, y qué es lo que ya no tolera en su vida. Y hablando de no tolerar, tengo que decirte algo. En sí, todavía permites la presencia constante de distracciones, vicios, disfrazados de descanso, y personas que te retrasan. No estás construyendo un imperio. Estás decorando una celda. Es duro oírlo. Lo sea, pero es
necesario, porque la transformación real exige exclusión. Tendrás que excluir hábitos, creencias, personas, entornos, y sí, va a doler. Pero prefiero el dolor de la exclusión ahora que el dolor del estancamiento eterno, porque solo hay dos caminos, la incomodidad temporal o el fracaso permanente, y en este viaje, una clave se ha vuelto fundamental, la decisión consciente. El hombre mediocre decide basándose en la emoción. El hombre imperial decide basándose en un propósito. Empecé a preguntarme, ¿esto me acerca o me aleja de la vida que quiero así do simple? Y si me alejaba, lo eliminaba. Sin negociación, sin drama, sin lamentaciones. Porque cada elección construye o destruye. Y cuando ves esto con claridad, empiezas a vivir con otro tipo de intensidad. Esa intensidad, por cierto, es lo que empieza a separarte de la masa. Ellos lo perciben, lo sienten. Saben que eres diferente, no por lo que vistes, sino por lo que emanan, por tu postura, por tu forma de hablar, por tu firmeza. Y eso es liderazgo. Liderazgo silencioso, contagioso, indestructible. Un día me preguntaron, Carnegie, ¿cuál es la mayor señal de que alguien está listo para hacerse realmente rico? Y yo respondí, sin dudar, es cuando la persona deja de perseguir el dinero y comienza a construir sistemas que lo atraigan hacia ella. El hombre que se hace rico no es el que trabaja más duro, es el que mejor estructura, el que organiza, el que prevé, el que repite procesos ganadores con una eficiencia casi militar. Y así fue como lo hice yo. Cuando dejé de cambiar tiempo por dinero y empecé a escalar soluciones, todo cambió. La primera expansión que construí no fue un nuevo negocio, fue una nueva mentalidad. Amplié mi visión, aumenté mi ambición, multipliqué mi capacidad para soportar la presión, porque crecer requiere estructura emocional antes que estructura física. Muchos fracasan no por falta de beneficios, sino por falta de preparación mental para afrontar los retos del éxito. Sí, el éxito pone a prueba tanto como el fracaso. Revela tus inseguridades, amplifica tus debilidades, atrae la envidia, genera exigencias, y si no estás preparado, implosionas. Así que me preparé para prosperar con discreción, para expandirme sin distraerme, para liderar con firmeza y no con vanidad, porque cuando llega el dinero, pone a prueba tu esencia. Si eres frágil, te destruye. Si eres sólido, te eleva. Por eso, antes de expandir mi patrimonio, fortaleció mi carácter, y eso me dio una base para crecer sin perder el centro en el segundo. Gran cambio fue comprender el poder de la influencia. Y aquí hay una dura verdad. Solo te haces realmente rico cuando consigues influir en las personas con tu visión. No basta con ser bueno, necesitas que te perciban como imprescindible. Necesitas comunicarte con claridad, liderar con valentía, inspirar con acciones. Empecé a refinar mi comunicación. Aprendí a vender ideas, a mover a las personas, a generar resultados colectivos. Y me di cuenta de que quien domina la influencia, construye riqueza con rapidez. Paro attention. La influencia sin consistencia es una farsa, y las farsas tienen fecha de caducidad. Por eso, establecí una regla: nunca prometas lo que no puedes cumplir. Nunca digas lo que tú mismo no practicas, y nunca inspires con palabras aquello por lo que no estás dispuesto a sufrir para vivir. Esto creó en mí una autoridad natural. La gente no me seguía porque fuera carismático. Me seguían porque veían consistencia, porque sabían que mis palabras provenían de cicatrices, no de teorías. Con esa base, comencé a escalar negocios, no por el impulso de crecer, sino por la estrategia de multiplicar el impacto. Cada nuevo proyecto tenía que cumplir 3 criterios: resolver un problema real, ser operativamente eficiente y escalar con autonomía. Si no cumplía con estos 3, se descartaba, porque la expansión sin criterio es autosabotaje. Muchos se engañan con el crecimiento y acaban creando un monstruo que los devora. Yo no me obsesioné con los procesos. Sistematicé todo, desde la atención al cliente hasta la cultura del equipo. Y eso me permitió crecer sin perder el alma del
Negocio. Otra decisión crucial fue invertir fuertemente en inteligencia. Mientras otros compraban coches, yo compraba libros. Mientras otros cambiaban de móvil, yo contrataba mentores. Mientras otros alardeaban de logros efímeros, yo construía activos que me darían un rendimiento eterno. Hice cursos. Participé en masterminds. Me senté a la mesa con gigantes. Y al hacerlo, acorté caminos. Evité errores y gané velocidad. Aprendí que la inteligencia comprada vale más que la experiencia sufrida. Porque el tiempo que ahorras aprendiendo de los errores de los demás es el tiempo que aceleras hacia la cima y con el crecimiento. También llegó el privilegio de multiplicar conocimientos, oportunidades, recursos. Empecé a invertir en otros, FOM, LEDERES, CRE, y al hacerlo, descubrí algo que pocos entienden en la generosidad. Es la etapa más alta de la riqueza, no. Es lo que tienes, es lo que sostienes en los demás. Y eso no se mide en donaciones esporádicas. Se mide en la capacidad de formar personas, que forman a otras personas. Se mide en la longevidad del impacto que generas. Se mide en la profundidad de la transformación que provocas. Empecé como un hombre destrozado, lleno de miedos, deudas, dudas. Hoy lidero legados, genero empleos, formo líderes, creo soluciones que impactan a miles. Y todo comenzó con 7 decisiones brutales de abandono. 7 renuncias. 7 dimisiones internas, 7 rupturas con la mediocridad. Hoy miro atrás y veo que cada dolor, cada caída, cada humillación tuvo un propósito. Me esculpieron, me hicieron Carnegie. Y ahora ha llegado tu turno. La pregunta no es si lo conseguirás. La pregunta es, ¿hasta cuándo vas a tolerar vivir por debajo de tu potencial? Porque el imperio que deseas ya existe. Está en la próxima decisión, en el próximo corte, en el próximo sí. Dicho con firmeza, estás más cerca de lo que imaginas. Solo tienes que dejar de mentirte a ti mismo. ¿Te has dado cuenta? La vida está todo el tiempo tratando de despertarte en las decepciones, en las relaciones rotas, en la insatisfacción constante. Todo eso son alarmas, gritos del destino que dicen: naciste para más. Y el problema no es el fracaso. El problema es cuando el fracaso se convierte en tu hogar. Cuando te acostumbras a poco, cuando te conformas con migajas emocionales, financieras y espirituales. Y déjame decirte una verdad que quizá nadie se ha atrevido a decirte antes. Ansí, ¿sigues aceptando esto? La culpa ya no será de las circunstancias. Será tuya porque ahora lo sabes. Ahora lo has oído, ahora te han llamado Ann. Y la gran pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta verdad? Puedes cerrar este video y seguir con tu rutina. Puedes volver a la comodidad que te mata en silencio. Puedes seguir quejándote de los ricos, de los políticos, del sistema. Puedes repetir las excusas que usaban tus padres. O puedes decidir. Y si decides, entonces escúchame con atención. Abandona todo lo que te empequeñece. Elimina todas las distracciones, corta todos los lazos con la mediocridad. Esa es tu misión. Y empieza ahora. No necesitas más cursos, más vídeos, más consejos. Necesitas actitud y acción valiente, definitiva, inaplazable. El hombre que construye imperios no es el que tiene todas las respuestas. Es el que ya no tolera vivir sin rumbo. Puede estar destrozado, pero su mente ya es millonaria. Puede estar solo, pero su visión ya está poblada de grandeza. Puede que no tenga nada, pero lo lleva todo dentro, y por eso es imparable. Porque el imperio no comienza en la cuenta bancaria, comienza en el espíritu, en la sangre, en la decisión. Y si me preguntas, Carnegie, ¿qué hago ahora? Te diré exactamente lo que haría si estuviera en tu lugar, porque he estado allí. Primero, elige un nuevo patrón, un patrón de conducta de rutina, de responsabilidad, y haz que ese patrón sea innegociable. Segundo, establece metas que te asusten. Sí, metas que te quiten el sueño, que te obliguen a crecer, que te obliguen a abandonar tu antiguo yo. Tercero, crea una rutina blindada, una secuencia de acciones diarias que sean imposibles de sabotear, porque una rutina sólida construye libertad. Cuarto,
Rodéate de gigantes. Corta el acceso a quienes te desaniman. Aumenta el precio de tu presencia. Solo permite a tu alrededor a quienes vibran en la misma frecuencia. Y quinto, empieza ahora con lo que tienes, como puedas. Pero empieza, porque nadie gana estando parado ain, y en el momento en que empieces, sucederá algo extraordinario. Descubrirás fuerzas que ni siquiera sabías que tenías. Accederás a una claridad que nunca antes habías experimentado. Atraerás personas, recursos y oportunidades que antes parecían inalcanzables, porque el mundo se inclina ante quienes se posicionan con convicción. Y en ese momento, dejarás de ser uno más, y te convertirás en un líder, un constructor, en un ejemplo, un imperio vivo. Este es mi llamamiento. Deja de desperdiciar tu vida. Abandona todo lo que te mantiene pequeño. Ocupa tu lugar entre los grandes, porque el mundo está cansado de gente tibia, indecisa, desorganizada. El mundo necesita líderes, hombres y mujeres que sepan a dónde quieren llegar y estén dispuestos a pagar el precio. Sé ese líder, conviértete en esa presencia. Ese legado, y si este video ha despertado algo en ti, si ha destrozado alguna mentira interna, si ha reavivado alguna llama olvidada, entonces no lo guardes solo para ti. Compártelo con quien lo necesite escuchar, con quien necesite despertar, con quien sabes que está perdido, pero aún puede ser rescatado. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal, porque voy a seguir entregándote el tipo de verdad que nadie más se atreve a decir, y juntos construiremos imperios. Esto solo ha sido el comienzo. Ahora te toca a ti.